El día más doloroso de mi vida se convirtió en el más humillante cuando esa mujer tuvo el descaro de aparecer en el funeral de mi hijo, exigiendo los 24 millones de dólares que él me había dejado. La misma que lo abandonó hace 15 años cuando más la necesitaba. Ahora, vestida de negro como si fuera la viuda doliente, me gritaba frente a todos que esa herencia le pertenecía a ella. Pero lo que no sabía es que mi hijo había grabado un video explicando exactamente por qué nunca le dejaría ni un centavo. Y cuando apareció con su abogado al día siguiente, preparada para intimidarme, lo que vio detrás de mí en el porche le borró esa sonrisa arrogante de la cara para siempre. Mi hijo murió a los 45 años después de una batalla valiente contra el cáncer. Durante sus últimos meses, me confesó algo que me partió el corazón. Mamá, ella me dejó justo cuando me diagnosticaron. Me dijo que no había firmado para ser enfermera de un hombre enfermo. Esas fueron sus palabras exactas. Por eso, cuando la vi cruzar las puertas del cementerio con esos tacones altos y ese vestido negro de diseñador, supe que venía por dinero. No por dolor, no por despedirse, sino por los 24 millones que mi hijo había construido con su empresa de tecnología. Se acercó a mí mientras yo sostenía las cenizas de mi único hijo y me dijo: «Señora Martínez, lamento su pérdida, pero necesitamos hablar sobre la herencia. Como su esposa, tengo derechos legales». Le respondí con toda la dignidad que pude reunir: «Usted no era su esposa desde hace 15 años, señorita». Y él fue muy claro sobre sus deseos. Pero ella no se iba a rendir tan fácil. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, tocó mi puerta acompañada de un abogado de traje caro. Venían con papeles, amenazas y esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Carmen Martínez, tengo 67 años y durante 45 años fui madre soltera de un hijo extraordinario. Cuando mi esposo nos abandonó, Alejandro apenas tenía 2 años. Desde ese momento, mi vida entera giró alrededor de darle las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé 3 empleos para pagar su educación. En las mañanas limpiaba oficinas, en las tardes cuidaba niños y en las noches cosía ropa para una fábrica textil. Mis manos quedaron marcadas por años de trabajo duro, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi hijo destacarse en la escuela. Alejandro era un genio con las computadoras desde pequeño. A los 16 años ya creaba páginas web para negocios locales. Con el dinero que ahorré vendiendo tamales los fines de semana, le compré su primera computadora buena. Recuerdo que lloré de felicidad cuando la universidad le ofreció una beca completa por sus calificaciones excepcionales. A los 28 años, Alejandro conoció a Verónica en una conferencia de tecnología en Miami. Ella era elegante, sofisticada, de una familia adinerada de Venezuela. Al principio me alegré de que hubiera encontrado a alguien, pero algo en sus ojos me inquietaba. Era como si calculara el valor de todo lo que veía. Se casaron después de 6 meses de noviazgo. Yo pagué gran parte de la boda porque era tradición que la familia del novio contribuyera más, según ella. Gasté los $15,000 que tenía ahorrados para mi jubilación, pero lo hice feliz por mi hijo. Durante los primeros años fingía respetarme, pero cuando la empresa de software de Alejandro comenzó a crecer, su actitud cambió completamente. Empezó a sugerir que yo era demasiado simple para sus nuevos círculos sociales. «Carmen, tal vez sería mejor si no vinieras a la cena con los inversores», me decía con esa sonrisa fría. Mi hijo me defendía siempre. «Mamá sacrificó todo por mí. Ella va donde yo vaya». Pero yo veía cómo esas discusiones lo lastimaban. Verónica tenía la habilidad de hacer que todo pareciera razonable, como si solo pensara en lo mejor para todos. La empresa de Alejandro, Tech Solutions, se convirtió en una de las compañías de software más exitosas del país. Desarrollaron aplicaciones para hospitales y bancos. En 5 años,
pasaron de ser 2 personas trabajando desde nuestro garage a tener 200 empleados. Cuando mi hijo cumplió 35 años, me regaló una casa preciosa en Las Lomas. «Mamá, ya puedes descansar. Todo lo que tengo es tuyo también», me dijo mientras me entregaba las llaves. Verónica sonrió esa noche, pero sus ojos decían otra cosa. El matrimonio comenzó a deteriorarse cuando Alejandro empezó a trabajar 16 horas diarias para expandir la empresa. Verónica se quejaba constantemente. «Estás casado con tu trabajo, no conmigo». Pero en lugar de apoyarlo, empezó a salir más con sus amigas, a viajar sola, a gastar cantidades enormes en ropa y joyas. Un día, mi hijo llegó a mi casa con los ojos rojos. «Mamá, encontré a Verónica con otro hombre, en nuestra propia casa. Mi corazón se partió por él. Le había dado todo su amor y ella lo traicionó por aburrimiento. El divorcio fue terrible. Verónica contrató al abogado más caro de la ciudad y peleó por la mitad de todo. Alejandro, por mantener la paz, le dio una compensación generosa, $2 millones, el apartamento de Polanco y uno de los carros. Pensé que eso sería el final. Durante los siguientes 10 años, Verónica desapareció completamente de nuestras vidas. Ni una llamada, ni un mensaje en Navidad, nada. Mi hijo rehizo su vida lentamente. Se concentró en hacer crecer su empresa y en sanar sus heridas emocionales. Cuando Alejandro cumplió 42 años, recibió la noticia que cambiaría todo: cáncer de páncreas, etapa 3. El diagnóstico cayó como un rayo en nuestras vidas. El oncólogo fue directo. «Señor Martínez, con tratamiento agresivo podríamos ganar algunos años, pero no le voy a mentir, es una batalla muy difícil». Mi hijo me tomó de la mano esa tarde en el hospital y me dijo: «Mamá, quiero pelear esto, pero necesito saber que no estaré solo». Le prometí que estaría con él cada segundo, en cada quimioterapia, en cada momento de dolor. Fue entonces cuando decidimos informar a algunas personas cercanas sobre su enfermedad. Para mi sorpresa, mi hijo insistió en llamar a Verónica. «Tal vez las personas cambian, mamá. Fuimos casados por 8 años». Recuerdo perfectamente esa llamada. Alejandro marcó el número que aún tenía guardado y esperó. Cuando ella contestó, su voz cambió completamente al reconocerlo. «Alejandro, qué sorpresa después de tantos años». «Verónica, tengo algo importante que decirte. Me diagnosticaron cáncer y...». «Bueno, pensé que tenías derecho a saberlo», le dijo mi hijo con una voz que traicionaba su nerviosismo. El silencio del otro lado duró casi 1 minuto completo. Finalmente, Verónica respondió: «Oh, Alejandro, lo siento mucho, pero tú sabes que yo... Bueno, mi vida ahora es diferente. Tengo mi propia familia, mis propios problemas. No creo que sea apropiado que... ya sabes». Mi hijo cerró los ojos cuando escuchó esas palabras. «Entiendo, Verónica. Solo pensé que debías saberlo. Espero que te recuperes pronto. Cuídate mucho». Fue su despedida fría y calculada. Colgó el teléfono y nunca más supimos de ella durante toda la enfermedad de mi hijo. Los siguientes 3 años fueron los más duros de nuestras vidas, pero también los más unidos que habíamos estado. Alejandro siguió dirigiendo su empresa desde el hospital cuando podía. Sus empleados lo adoraban y trabajaron incansablemente para mantener todo funcionando. Durante las noches en el hospital, cuando el dolor era insoportable, mi hijo me decía: «Mamá, prométeme que si algo me pasa, usarás el dinero para vivir bien. Te lo mereces después de todo lo que has hecho por mí». Yo siempre le decía que no hablara así, que íbamos a vencerlo juntos. 6 meses antes de morir, Alejandro me llamó a su oficina con una seriedad que no había visto antes. «Mamá, necesitamos hablar de cosas importantes. Mi abogado ya preparó mi testamento. Todo queda para ti. La empresa, las cuentas bancarias, las propiedades, todo». Le pregunté por qué no dejaba algo para caridad o para sus empleados más cercanos. «Mamá,
Tú fuiste la única persona que estuvo conmigo siempre. Cuando era pobre, cuando me hice rico, cuando enfermé. Los empleados ya tienen sus acciones y bonos. Pero tú mereces todo porque me diste todo. Un mes después, mi hijo hizo algo que no entendí completamente en ese momento. Instaló una cámara en su oficina y grabó un video de 20 minutos explicando sus decisiones. Es para protegerte, mamá. Quiero que mis palabras queden registradas por si algún día alguien trata de cuestionar mis decisiones. En ese video, que descubriría después, mi hijo explicaba detalladamente: mi exesposa Verónica me abandonó en el momento más difícil de mi vida. Cuando más necesitaba apoyo, ella eligió desaparecer. Mi madre Carmen, en cambio, vendió hasta sus joyas para pagar mis tratamientos experimentales. Durmió en sillas de hospital por 3 años. Ella es quien merece todo lo que he construido. Pero lo que ellos no sabían era que durante esos 3 años de enfermedad, mientras yo cuidaba a mi hijo día y noche, también me había estado preparando. Había aprendido sobre leyes de herencia, había conocido a los mejores abogados corporativos del país y había documentado cada conversación, cada decisión, cada momento importante. Cuando mi hijo murió esa mañana de marzo, sosteniendo mi mano y diciéndome: gracias por ser la mejor madre del mundo, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo Carmen la costurera. Era Carmen la heredera de un imperio de 24 millones de dólares y estaba lista para proteger el legado de mi hijo de cualquiera que tratara de robárselo. La mañana después del funeral, cuando Verónica apareció con su abogado en mi puerta, pensé que estaba preparada para cualquier cosa. Pero lo que no esperaba era la crueldad con la que iba a atacar la memoria de mi hijo. Señora Martínez, me dijo su abogado, un hombre delgado con lentes caros. Mi clienta tiene derechos legales sobre los bienes de su exesposo. El hecho de que estuvieran divorciados no elimina ciertos derechos, especialmente considerando la duración de su matrimonio. Verónica, vestida con un traje blanco que costaba más que mi salario de 6 meses cuando trabajaba, agregó con esa sonrisa falsa: Carmen, yo no quiero pelear contigo, pero Alejandro y yo tuvimos 8 años juntos. Yo lo ayudé a construir esa empresa en los primeros años. Es justo que reciba lo que me corresponde. Le dije con toda la calma que pude: Verónica, tú recibiste $2 millones en el divorcio, y cuando mi hijo más te necesitó, desapareciste. Él fue muy claro sobre sus deseos. Fue entonces cuando ella mostró su verdadera naturaleza. ¿Sabes qué, Carmen? Alejandro estaba enfermo, confundido por los medicamentos. Yo fui su esposa por 8 años. Tú solo eres su madre. En los tribunales, vamos a demostrar que ese testamento no es válido. El abogado sacó entonces una carpeta llena de papeles. Tenemos evidencia de que su hijo estaba bajo medicación fuerte que podría haber afectado su juicio. También tenemos testimonios de personas que aseguran que él se arrepintió de sus decisiones hacia el final. Mentira tras mentira. Pero mantuve mi compostura y les dije: entiendo su posición. Déjenme hablar con mi abogado y les doy una respuesta en unos días. Después de que se fueron, me senté en la sala donde mi hijo había pasado sus últimos días y lloré por primera vez desde su muerte. No de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía a manchar la memoria de Alejandro con mentiras sobre medicamentos y confusión mental? Fue en ese momento cuando recordé algo crucial que mi hijo me había dicho 3 meses antes de morir. Mamá, guardé algunos documentos importantes en la caja fuerte de mi oficina. Si algún día necesitas demostrar algo, ahí están. La combinación es tu fecha de nacimiento. Esa misma tarde fui a las oficinas de Tech Solutions. Los empleados me recibieron con tanto cariño. Roberto, el gerente general, me abrazó y me dijo: Doña Carmen, todo el equipo está con usted. El señor Alejandro nos habló mucho sobre lo que podría pasar después de su muerte. Cuando abrí la caja fuerte, encontré mucho más de lo que esperaba. No solo estaba el video de 20 minutos que él había grabado explicando sus decisiones, sino también una carpeta completa titulada Para mamá, en caso de problemas legales. Dentro había documentos que me quitaron el aire.
Mi hijo había contratado a un investigador privado para seguir a Verónica durante los últimos 2 años. Las fotos mostraban su vida de lujos, viajes a Europa, cenas en restaurantes de 5 estrellas, compras en boutiques exclusivas, todo financiado por un empresario casado con quien había tenido una aventura durante años. Pero lo más impactante era una grabación de audio de una conversación entre Verónica y su amiga más cercana, grabada sin su conocimiento por el investigador. En esa grabación, que duraba 40 minutos, Verónica decía cosas terribles. Alejandro siempre fue un idiota sentimental. Se va a morir y me va a dejar sin nada por culpa de esa vieja bruja de su madre. Pero no se va a salir con la suya. Su amiga le preguntaba, ¿pero no te da pena? Está muriendo de cáncer. Y Verónica respondía, pena. Él me debe esos años de mi vida. Yo podría haber encontrado a alguien mejor, más sofisticado. Ahora que se está muriendo, es mi oportunidad de reclamar lo que me pertenece. Esa herencia debería ser mía. Cuando terminé de escuchar esa grabación, supe que mi hijo había protegido su legado de la única manera que sabía. Había documentado todo, había previsto este momento exacto, pero había más. En otra carpeta encontré algo que me cambió para siempre. Mi hijo había estado preparando una fundación en mi nombre. Fundación Carmen Martínez para Madres Trabajadoras. Había apartado $5 millones específicamente para ayudar a mujeres como yo, madres solteras que luchaban por darles educación a sus hijos. La carta que encontré junto a los documentos de la fundación me hizo llorar durante horas. Mamá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada sacrificio que hiciste por mí está aquí, multiplicado. Esta fundación es tu oportunidad de ayudar a cientos de madres como tú. Pero primero, defiende lo que es tuyo. Defiende mi memoria. Defiende la verdad. En ese momento, sentada en la oficina de mi hijo, rodeada de evidencia de su amor y su previsión, ya no era la Carmen que limpiaba oficinas y cosía ropa. Era la Carmen que tenía $24 millones, la grabación de audio más comprometedora del siglo y el apoyo de los mejores abogados corporativos del país. Cuando Verónica regresó 2 días después con más amenazas y más mentiras, lo que vio detrás de mí en el porche no fue solo a una vieja con miedo. Era Priya Malhotra, la abogada más temida de México en casos de herencias, junto con un equipo de 5 abogados más. La sonrisa de Verónica se desvaneció porque en ese momento se dio cuenta de que había subestimado completamente a la mujer que había criado al genio que construyó un imperio de $24 millones. Durante los siguientes días, mientras Verónica creía que me tenía acorralada, yo trabajaba silenciosamente con el mejor equipo legal del país. Priya Malhotra no solo era la abogada más respetada en casos de herencias, sino que tenía un historial perfecto. Nunca había perdido un caso contra cazafortunas. Señora Carmen, me dijo Priya en nuestra primera reunión, lo que su hijo hizo fue genial. Documentar todo, grabar conversaciones, contratar investigadores privados. Él sabía exactamente lo que vendría después de su muerte. Revisó cada documento con cuidado y sonrió. Verónica no tiene la menor idea de en qué se está metiendo. Mientras tanto, yo seguía actuando como la vieja asustada que Verónica esperaba. Cuando ella me llamaba para presionarme, yo respondía con voz temblorosa. Verónica, por favor, dame más tiempo. Todo esto es muy confuso para mí. No entiendo de leyes ni de papeles complicados. Ella se reía del otro lado del teléfono. Ay, Carmen, no te preocupes. Mi abogado se va a encargar de todo. Solo tienes que firmar donde te diga y podrás quedarte con una parte pequeña para tu vejez. No seas codiciosa. Lo que no sabía es que cada una de esas llamadas estaba siendo grabada por el equipo de Priya. Cada amenaza, cada comentario despectivo, cada mentira quedaba registrada como evidencia adicional. Roberto, el gerente de Tech Solutions, se convirtió en mi aliado más importante. Doña Carmen, todos los empleados están indignados.
El señor Alejandro nos contó lo que Verónica le hizo cuando se enfermó. Si necesita que testifiquemos en el tribunal, aquí estamos todos. 3 semanas después del funeral, Verónica escaló sus ataques. Contrató a una empresa de relaciones públicas para lanzar una campaña en redes sociales. Publicó fotos de ella y Alejandro en sus años de casados con mensajes como: luchando por la justicia para mi amado esposo. Su madre me está negando lo que él quería que yo tuviera. Las publicaciones se volvieron virales. Miles de personas comenzaron a comentar cosas horribles sobre mí. Esa señora es una egoísta. Las madres controladoras siempre hacen esto. Pobrecita la esposa, debe estar sufriendo mucho. Prilla me tranquilizó. Carmen, déjala que haga ruido. Mientras más grite, más evidente será su desesperación cuando revelemos la verdad. La gente va a sentirse traicionada por haberse dejado manipular. Pero Verónica no se conformó con las redes sociales. Una mañana apareció en mi casa con un camarógrafo y un reportero de un programa de televisión sensacionalista. Señora Martínez, ¿es cierto que le está negando la herencia a la viuda de su hijo? Yo salí al porche y, siguiendo el consejo de Prilla, actué confundida y asustada. Yo no sé nada de eso. Solo quiero que mi hijo descanse en paz. Por favor, déjenme en tranquilidad. El reportero insistió. Pero señora, estamos hablando de 24 millones de dólares. ¿No cree que es injusto quedarse con todo? Verónica apareció entonces en cámara, con lágrimas fabricadas corriendo por sus mejillas. Alejandro era el amor de mi vida. Sé que él hubiera querido que yo estuviera protegida financieramente. Pero su madre está siendo manipulada por abogados codiciosos que quieren quedarse con todo. Esa entrevista se transmitió en horario estelar. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Periodistas, curiosos, hasta personas desconocidas me llamaban para insultarme o para pedirme que hiciera lo correcto. Fue la semana más difícil de toda mi vida. Salir a la calle se volvió imposible. Los vecinos me señalaban y susurraban. En el supermercado, una mujer se me acercó y me gritó: «Usted debería estar avergonzada. Esa pobre mujer perdió a su esposo». Pero cada insulto, cada mirada de desprecio, cada comentario cruel solo fortalecía mi determinación. Yo sabía la verdad. Yo tenía la evidencia. Y mi hijo había confiado en que yo sería lo suficientemente fuerte para proteger su legado. Prilla trabajó día y noche preparando nuestra estrategia. Carmen, vamos a esperar a que ella cometa un error grande. Los mentirosos siempre se contradicen cuando sienten presión. Y mientras tanto, estamos preparando algo que va a cambiar completamente la opinión pública. Una noche, mientras revisaba las fotos de mi hijo en el hospital, encontré algo que me dio fuerzas para continuar. Una nota que él había escrito en una de sus últimas noches, cuando el dolor era insoportable. Mamá, si algún día alguien trata de quitarte lo que construimos juntos, recuerda que tú eres la persona más valiente que conozco. No dejes que nadie te haga sentir pequeña otra vez. Al día siguiente, Verónica publicó algo que fue su error más grande. En un video de 5 minutos en Instagram, llorando desconsoladamente, dijo: Alejandro me llamó 2 semanas antes de morir. Estaba arrepentido de haber cambiado su testamento. Me dijo que me amaba y que quería que yo tuviera todo, pero su madre lo manipuló en sus últimos días. Cuando Prilla vio ese video, sonrió por primera vez en semanas. Perfecto, Carmen. Acaba de mentir sobre algo que podemos demostrar que es falso. Los registros telefónicos van a mostrar que Alejandro nunca la llamó. Y además, tenemos algo mucho mejor. Era hora de mostrarle al mundo quién era realmente Verónica. Y mi hijo, desde donde estuviera, había hecho posible que la justicia triunfara con su propia voz. La trampa estaba lista. Solo faltaba que Verónica cayera completamente en ella. La audiencia judicial estaba programada para un martes a las 10 de la mañana. Verónica llegó vestida de negro otra vez, acompañada de su abogado y rodeada de reporteros que ella misma había invitado. Se veía confiada, casi arrogante, como si ya hubiera ganado.
Yo llegué 5 minutos después con Priya y nuestro equipo legal. Los periodistas me gritaron preguntas. Señora Martínez, ¿va a devolver el dinero? ¿Se siente culpable por quitarle la herencia a la viuda? Mantuve la cabeza en alto y no respondí nada. Pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. El juez Eduardo Ramírez era conocido por ser estricto pero justo. Cuando entramos a la sala todo estaba lleno. Reporteros, curiosos, empleados de Tech Solutions que habían venido a apoyarme. Verónica sonrió y saludó a las cámaras como si fuera una actriz en una alfombra roja. Su señoría, comenzó el abogado de Verónica. Mi clienta fue la esposa del difunto Alejandro Martínez durante 8 años. Ella contribuyó significativamente al éxito de su empresa y merece una porción justa de la herencia. Además, tenemos evidencia de que el señor Martínez estaba bajo medicación fuerte que pudo afectar su juicio al momento de hacer el testamento. El juez revisó los documentos y preguntó: ¿qué evidencia tienen de esa supuesta incapacidad mental? Su señoría, respondió Verónica poniéndose de pie sin permiso. Yo hablé con Alejandro 2 semanas antes de su muerte. Él estaba confundido por los medicamentos. Me dijo que se arrepentía de haber cambiado su testamento y que quería que yo recibiera la herencia. Priya me miró y asintió ligeramente. Era el momento que habíamos estado esperando. Su señoría, dijo Priya levantándose. La señora Verónica acaba de cometer perjurio. Tenemos evidencia irrefutable de que esa conversación nunca ocurrió. Priya presentó los registros telefónicos completos de los últimos 6 meses de vida de mi hijo. Como puede ver su señoría, no hay ni una sola llamada entre el señor Alejandro Martínez y la señora Verónica en ese periodo. De hecho, no hay contacto alguno desde hace 3 años. La cara de Verónica cambió completamente. Su abogado le susurró algo al oído, claramente alarmado. Pero eso no es todo, su señoría, continuó Priya. Tenemos evidencia de las verdaderas intenciones de la demandante. Fue entonces cuando Priya puso la grabación de audio donde Verónica hablaba con su amiga. Toda la sala se quedó en silencio cuando la voz de Verónica llenó el espacio. Alejandro siempre fue un idiota sentimental. Se va a morir y me va a dejar sin nada por culpa de esa vieja bruja de su madre. Los murmullos en la sala fueron inmediatos. Verónica se puso pálida y gritó: «¡Esa grabación es falsa! ¡Es ilegal! ¡Yo nunca dije eso!». «Su señoría», respondió Priya calmadamente. «La grabación fue obtenida legalmente por un investigador privado contratado por el mismo señor Alejandro Martínez. Y tenemos más evidencia». Priya entonces proyectó en una pantalla grande las fotografías que el investigador había tomado de Verónica durante los años de enfermedad de mi hijo. Viajes a París, cenas románticas con su amante casado, compras en boutiques de lujo. Como puede ver, explicó Priya, mientras el señor Alejandro luchaba contra el cáncer, la demandante vivía una vida de lujos con otro hombre, financiada por ese mismo hombre casado. Verónica se levantó furiosa. «Esto es una invasión a mi privacidad. Yo tenía derecho a rehacer mi vida». El juez la miró severamente. «Señora, siéntese inmediatamente o la haré desalojar de mi sala». Pero lo mejor estaba por venir. Priya conectó un reproductor de video y dijo: «Su señoría, el señor Alejandro Martínez previó exactamente esta situación. Un mes antes de su muerte, grabó un testimonio explicando sus decisiones. La pantalla se iluminó y ahí estaba mi hijo, delgado por la enfermedad, pero con la mente completamente clara, sentado en su oficina. Su voz llenó la sala. «Mi nombre es Alejandro Martínez. Tengo 45 años y estoy grabando este video el 15 de febrero del 2024, un mes antes de mi muerte esperada. Quiero dejar absolutamente claro por qué he dejado toda mi herencia a mi madre, Carmen Martínez». Toda la sala estaba en completo silencio. Hasta los reporteros habían dejado de escribir. Mi exesposa Verónica me abandonó cuando más la necesitaba. Cuando me diagnosticaron cáncer, su respuesta fue: «No me casé para ser enfermera de un hombre enfermo». Mi madre, en cambio,
Vendió hasta sus joyas para pagar tratamientos experimentales que nuestro seguro no cubría. Las lágrimas corrían por mi cara al escuchar otra vez la voz de mi hijo. Verónica recibió $2 millones en nuestro divorcio, más propiedades y vehículos. Esa fue su compensación por los años de matrimonio. Mi madre Carmen nunca recibió nada más que mi amor y mi respeto por los 45 años que me dedicó su vida completa. El video continuó por 15 minutos más, donde mi hijo detallaba cada decisión, cada razón, cada sentimiento. Al final, miró directamente a la cámara. Si alguien está viendo este video, significa que mi madre necesitaba defenderse de personas que quieren robar su herencia legítima. Mamá, eres la mujer más valiente y generosa que conozco. Ese dinero es tuyo porque te lo ganaste con cada sacrificio, con cada noche sin dormir, con cada lágrima que derramaste por mí. Cuando terminó el video, la sala estaba completamente silenciosa. Verónica tenía la cara entre las manos. Su abogado revisaba desesperadamente sus papeles y yo sentía que mi hijo estaba conmigo en esa sala. El juez se quitó los lentes y dijo: en mis 30 años como juez, raramente he visto evidencia tan clara y contundente. La demanda queda completamente desestimada. Además, ordeno una investigación por perjurio contra la demandante. Verónica se levantó gritando: esto no se va a quedar así. Voy a apelar, es injusto. Pero nadie la escuchaba. Los reporteros que ella misma había traído ahora corrían hacia mí para pedirme declaraciones. Los empleados de Tech Solutions aplaudían desde sus asientos. Priya me abrazó y me susurró: Carmen, su hijo estaría orgulloso. Acabamos de ganar la batalla más importante de su vida. Cuando salimos del tribunal, ya no era la Carmen que había entrado. Era la Carmen que había defendido la memoria de su hijo con dignidad, con evidencia y con la verdad. Un año después de esa audiencia que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la oficina de la Fundación Carmen Martínez para Madres Trabajadoras, viendo cómo mi secretaria, Patricia, programa citas con 15 madres solteras que van a recibir becas completas para que sus hijos estudien en las mejores universidades del país. El juicio no solo me devolvió mi dignidad, sino que cambió la vida de cientos de familias. Con los 24 millones que mi hijo me dejó, he podido cumplir su sueño más grande: ayudar a mujeres como yo, que lo dieron todo por sus hijos y nunca recibieron reconocimiento. Verónica intentó apelar la decisión, pero su nuevo abogado la abandonó cuando descubrió que no tenía dinero para pagarle. El escándalo mediático la siguió durante meses. La grabación de audio donde me llamaba vieja bruja se volvió tan viral que hasta hicieron memes con sus palabras. Su amante casado, el empresario que financiaba sus lujos, cortó toda relación con ella cuando su esposa se enteró del affair público. Lo último que supe es que Verónica trabaja vendiendo seguros en una oficina pequeña y vive en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. ¿Se arrepiente de algo, doña Carmen?, me preguntó una periodista hace 6 meses, cuando me entrevistaron para una revista sobre mujeres empoderadas después de los 60. Le respondí sin dudar: me arrepiento de haber permitido durante años que esa mujer faltara el respeto a mi hijo y a mí. Me arrepiento de haber sido tan tolerante con su crueldad. Pero no me arrepiento ni un segundo de haber defendido la memoria de Alejandro. Roberto sigue dirigiendo Tech Solutions bajo mi supervisión. La empresa ha crecido un 40% este año y hemos implementado un programa de becas para hijos de empleados. Cada decisión importante la tomo preguntándome: ¿qué haría Alejandro? La Casa de las Lomas que mi hijo me regaló la convertí en la sede de la fundación. Todos los días recibo cartas de madres que han sido beneficiadas. María Elena de Guadalajara me escribió: Doña Carmen, gracias a la beca de su fundación, mi hijo va a ser el primer ingeniero de nuestra familia. Usted me devolvió la esperanza. Estos testimonios valen más que los $24 millones. Mi hijo tenía razón. El dinero es solo una herramienta para cambiar vidas. Hace 3 meses algo increíble pasó.
recibí una llamada de una mujer joven llamada Isabella. Señora Martínez, soy reportera de investigación y he estado siguiendo su caso. Hay más de 20 mujeres en situaciones similares que están siendo estafadas por familiares codiciosos. ¿Podríamos hacer un documental sobre su historia? Acepté inmediatamente. Si mi experiencia puede ayudar a otras madres a defenderse de hijos ingratos o familiares abusivos, entonces todo el sufrimiento valió la pena. El documental La herencia de una madre se estrenó el mes pasado y ya tiene más de 5 millones de visualizaciones. Recibo mensajes diarios de mujeres de toda América Latina contándome sus propias historias de ingratitud familiar. Doña Carmen, después de ver su documental, yo también me armé de valor para ponerle límites a mi hija, que me estaba robando mi pensión, me escribió Esperanza desde Colombia. Cada mensaje me confirma que mi hijo orquestó todo esto desde el cielo. Él sabía que yo necesitaba encontrar un propósito más grande que solo proteger su herencia. Ahora, a los 68 años, me levanto cada mañana con una misión clara: usar mi historia para empoderar a otras mujeres. Ya no soy solo Carmen la costurera, ni Carmen la madre sufrida. Soy Carmen la defensora, la mujer que se enfrentó al abuso y ganó. El año pasado abrimos nuestra segunda sede en Monterrey y este año planeamos expandirnos a 5 ciudades más. Hemos otorgado 300 becas universitarias completas y ayudado a 150 madres a iniciar sus propios negocios pequeños. Pero mi logro más grande no son los números. Es haber demostrado que una mujer de 67 años, sin educación universitaria, puede vencer a abogados caros y manipuladores profesionales usando simplemente la verdad. Tengo una foto de mi hijo en mi escritorio donde está sonriendo en su oficina, el mismo día que grabó el video que cambió todo. Cada mañana le digo: Alejandro, hoy vamos a ayudar a más familias. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para encontrar tu fuerza. Si estás escuchando mi historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Tú también tienes derecho a ser respetada, valorada y tratada con dignidad. No importa tu edad, tu educación o tu situación económica. La verdad y la dignidad no tienen precio. No permitas que nadie te haga sentir pequeña o insignificante. Si yo pude defender la memoria de mi hijo y construir un legado que ayuda a cientos de familias, tú también puedes defenderte de quienes quieren aprovecharse de ti. Mi mensaje para todas las madres que me están escuchando es simple: ustedes valen más de lo que creen. Sus sacrificios merecen reconocimiento. Sus años de entrega tienen valor. Y nunca, nunca es tarde para reclamar el respeto que se han ganado. ¿Qué harías en mi lugar si alguien tratara de robarte lo que construiste con años de sacrificio? ¿Has pasado por algo similar con familiares ingratos? Comenta abajo y comparte tu historia. No estás sola en esta lucha. Y si conoces a alguna madre que esté siendo maltratada o abusada por sus propios familiares, comparte este video con ella. A veces, una historia de triunfo es todo lo que necesitamos para encontrar nuestro propio valor. Recuerda, ser madre no significa ser esclava. Ser generosa no significa ser tonta. Y defender lo que es tuyo no te hace egoísta, te hace valiente.